ver, 6:42 de la mañana. Comencemos en nuestro continente, en América, pero en Ecuador específicamente. Las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador pues se vieron seriamente afectadas después de que el viernes 5 de abril, el pasado viernes, la policía ecuatoriana irrumpiera en la Embajada de México en Quito y arrestara a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador. Una ruptura de relaciones, lo informó la Cancillería mexicana. La Convención de Viena establece la protección de las dependencias de las misiones diplomáticas, mobiliario, bienes, largo, etcétera. Son inviolables, así las califican, y solo el jefe de la misión puede autorizar la entrada de agentes. Por eso la reacción de no pocos países en la región y en el mundo, de organismos internacionales y un largo, etcétera. Vamos hasta allá, vamos hasta Ecuador. Tenemos nosotros en línea a Giselle Jacome, es periodista ecuatoriana de Centro TV Radio 97.7 FM. También, Giselle, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Feliz día. Buenos días, Román. Muchísimas gracias a ti. Giselle, ¿quién es Jorge Glass? ¿De qué se le acusa? Hagamos historia hasta luego llegar a este episodio. Claro que sí, mira, tal vez para muchas personas en el exterior, Jorge Glass es un personaje desconocido, es un personaje que tal vez sí está pasando un momento complicado, pero para el ecuatoriano, para los que estamos aquí, Jorge Glass fue ex vicepresidente del gobierno del expresidente Rafael Correa, una persona sobre la cual constaban más de 6 juicios al mismo tiempo, la mayoría por peculado, malversación de fondos, también hubo demandas de concierto para delinquir, etcétera. Con estas demandas, entre las que consta la de Odebrecht, Jorge Glass debía cumplir alrededor de 30 años de prisión por asuntos y movidas de sus abogados. Lograron la unificación de penas, es decir, el caso Odebrecht se unió con otro que se llamaba sobornos, los dos casos más grandes que él tenía en contra suyo, y de esto resulta una condena de 12 años de prisión que él debía cumplir como pena reducida. Después él siguió pues con los otros juicios, pero básicamente por el caso Odebrecht es que él va a parar en la cárcel. Él estuvo en la cárcel de La Tacunga, una de las cárceles más grandes de nuestro país, y cuando salió por movimiento también de jueces corruptos, que eso hay que tomarlo en cuenta, los jueces que ayudaron en ese proceso de liberación, también ayudaron en procesos de cambios de cárcel, de liberación, etcétera, de narcotraficantes. Y cuando él estuvo en esta cárcel de Cotopaxi que te estaba comentando, inclusive se construyó un apartamento, digamos, al lado del centro penitenciario, dentro del mismo terreno, sin que nadie lo hubiera notado, y se sabía, después de que él abandonó el centro, que este fue utilizado por el ex vicepresidente. Él movía muchos hilos con las mafias allí en Cotopaxi. Eso lo confirmó no la Cancillería, sino la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Una vez que se confirma esto, el señor Glass sale en libertad condicional. Sus abogados lo logran el año pasado y sigue la investigación sobre varios casos, entre ellos reconstrucción de Manabí. Cuando nosotros tuvimos el terremoto en 2016, a cada ecuatoriano, pobre o rico, que tenía trabajo en relación de dependencia, se le pidió donar desde 1 hasta 6 días de su trabajo para poder ayudar a la reconstrucción de esta zona que quedó devastada. Ese dinero nunca llegó, ese dinero estuvo en manos del señor Jorge Glass, que nunca fue utilizado y que hasta hoy la gente no tiene solución de vivienda ni nada para lo cual fue recaudado. Entonces la Fiscalía reanuda nuevamente una investigación sobre el tema y lo llama al señor Glass el año anterior, a mediados de diciembre, a declarar. El señor ingresa en la Embajada de México el 17 de diciembre, se queda allí y Ecuador hizo varios intentos pidiendo que le permitieran entrar porque el señor tenía sentencias
ejecutoriadas. Él debía presentarse cada 8 días ante la autoridad porque estaba en libertad condicional por los casos que te digo, los más sonados, y él debía presentarse. Cuando entra a la Embajada de México, deja de presentarse, se origina una nueva orden de prisión, mi estimado Román, y pues allí hay todo el desenlace. Una vez que México dice que no permite que Ecuador ingrese para tomar preso al señor, le concede también el asilo político, después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pusiera o sembrara la duda de que las elecciones en Ecuador fueron amañadas, y ni siquiera eso, sino aún más allá, señalando que quizá el candidato, que en ese momento era candidato, que hoy es nuestro presidente, Daniel Noboa, hubiese estado detrás de la muerte de Fernando Villavicencio, del candidato presidencial, que es un hecho que Ecuador todavía no lo acaba de procesar. Entonces, el señor López Obrador abonó, a que la situación fuera grave. Pero el señor Jorge Glass es un delincuente común y corriente, no es ningún perseguido político. El señor no ha escrito nada, no ha dicho nada, no ha mencionado nada en contra de ningún gobierno, ni siquiera del de Lenín Moreno, que fue el gobierno en el que lo apresaron, ni siquiera del gobierno. El que siempre sale a defenderlo es Rafael Correa, pero en esta ocasión pues es el punto de disputa, y por eso es que estamos acá. Pero él no es un ángel, él no es un perseguido político, y eso Ecuador lo dejó claro, cosa que no justifica la actitud obviamente de Ecuador. Ecuador se equivocó, Ecuador se equivocó. Sí, Román, Ecuador se equivocó. No, perdón, ahí justamente quería llegar, Giselle, porque más allá del juicio, más allá de la sentencia incluso, más allá de habérsele concedido el asilo político que el presidente de México declarara, esa era la siguiente pregunta. ¿Se justifica? Y lo habrás preguntado, me imagino, a muchos de tus entrevistados durante todos estos días, ¿no? Sí, exactamente. Mira, hemos estado en entrevistas con ex cancilleres, sobre todo, digamos más cancheros, porque, Román, lo que pasa es que desde el presidente Moreno para acá, hablando desde el presidente Correa para acá, se dejó sin efecto la escuela diplomática, es decir, con Rafael Correa cualquiera podía ser embajador o canciller, etcétera, pero hasta antes de eso teníamos una escuela formativa diplomática, y hemos consultado a esos ex cancilleres con más conocimiento, y ellos lo que nos señalan es precisamente esto. Ecuador sí violó la Convención de Viena, obviamente, pero México ya había violado el Acuerdo de Caracas, ¿no? Donde da asilo o concede que esté en su embajada una persona que no cumplía las características para permanecer en la sede diplomática. Sin embargo, conocemos que en México hay 7 escapados de la justicia ecuatorianos, todos con sentencias ejecutoriadas, y que han sido servidores del gobierno del expresidente Rafael Correa. Entonces era lógico que México le iba a otorgar el estatus de asilo político a Glass. Pero el gobierno, ¿qué fue lo que dijo? El gobierno tenía 2 opciones. La una era permitir que Glass escapara, porque iba a escapar, porque cuando México pide da este asilo político, pide el salvoconducto, Ecuador le niega el salvoconducto, y claro, ya había tenido Ecuador una experiencia con María de los Ángeles Duarte, la ex ministra de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Rafael Correa, que estuvo 3 años, desde el 2020 hasta el 2023, en la Embajada de Argentina, y un día desapareció en un vehículo, y eso también hay que remarcarlo, de placas diplomáticas de México. Entonces ellos le ayudan a salir de la Embajada de Argentina, ella va a Caracas justamente, y de allí pide pues asilo político en Argentina en el momento de los señores Fernández, que se lo conceden, ¿no? Y
tenemos ese ejemplo en Bolivia, ese ejemplo en México, ese ejemplo por algunos países de América Latina. Entonces, claro, Ecuador, el presidente Noboa asumió toda la responsabilidad, dijo que él había pensado en ese momento en Ecuador, en el país como tal, que de hecho, Román, la gente internamente, la gente le ha aprobado lo que el presidente ha hecho. Es decir, ha mencionado, se equivocó, lo que hizo estuvo mal, porque no debió entrar en territorio que no le correspondía al país. Pero el resultado, es decir, tener a este señor Jorge Glass tras las rejas, después de que ya se había escapado, digamos así, por varios lados, que le había hecho el toreo a la justicia, claro, tenerlo entre rejas ahora y en una de las cárceles más seguras del país, para el ecuatoriano es como una demostración de que su presidente tuvo las agallas, vale el término, de hacer algo tan atrevido para no dejar burlada a la gente, porque aquí ahora se están destapando demasiados casos de corrupción. Se conoce que muchos políticos, jueces, están presos, están con juicios, y entre ellos hay muchos jueces que favorecieron justamente a Jorge Glass. Hay una declaración inclusive muy abierta de un amigo de un ex narcotraficante que supuestamente está muerto, en el que él revela que fueron destinados $200,000 de este narcotraficante para ayudar, digamos ayudar entre comillas, para darlos a un juez para que pudiera emitir esta boleta de excarcelación a favor de Jorge Glass. Entonces, con tanta evidencia, Román, podemos pensar que, aunque Ecuador actuó mal, el presidente lo hizo bajo esta premisa de que no iba a permitir que un delincuente se le escapara o burlara a los ecuatorianos, ¿no? Sí, es Giselle Jacome quien nos acompaña desde Ecuador. Por cierto, que se han desprendido de este evento. Hay muchos datos interesantes, Giselle. Leía, por ejemplo, la condena de Cuba. Cuba que condena el allanamiento, pero la verdad, y es un antecedente, hizo lo mismo en 1981. Es decir, justo Fidel Castro en aquel momento ordenó allanar la embajada precisamente de Quito, la embajada de Ecuador en La Habana, para dar con un grupo de personas que buscaban estatus de refugiados. Eso es historia, es un antecedente. Y Cuba argumentó entonces que habían entrado con armas, que tenían rehenes, pero ya de hecho Ecuador había expresado la voluntad de protegerlos, y estamos hablando de 1981. Más allá de cómo fue el allanamiento, y esto ya para terminar, Giselle, ¿dónde está hoy Jorge Glass? Mira, hoy Jorge Glass se encuentra en una cárcel que se llama la cárcel de La Roca, donde están solamente 50 presos que son de alto valor. La mayoría son involucrados con el narcotráfico, y hay uno de los asesinos de Fernando Villavicencio. ¿Qué ocurre en esta cárcel? Son muy pocas celdas. Él es el preso 51 y no pueden salir a tomar el sol, no pueden tener contacto con nadie, ni siquiera con sus propios abogados. Están totalmente aislados. Y el día de ayer, por ejemplo, hubo un evento que nos llamó muchísimo la atención, y es que al parecer hay dos versiones. La una es que el señor habría ingerido una serie de medicamentos para la depresión y que había entrado en un coma, y la otra es que se negó a comer, y como se negó a comer, pues está débil, y tuvieron que llevarlo a un hospital en la ciudad de Guayaquil. Lo sacaron con altísimo resguardo militar y lo volvieron a llevar a su celda ya recuperado, pero no lo hemos visto en sí. El día en el que hubo el asalto a la embajada, ese día se lo vio, salió, después se lo vio, después de que ya lo enviaron a la cárcel de Guayaquil de La Roca, pero la prensa tampoco ha podido hacer acercamientos, y el gobierno lo tiene, digamos, tremendamente custodiado, porque es un preso del cual no dudamos que quienes están favoreciéndolo quieran hacer cualquier cosa para poderlo liberar, ¿no? Sí. Ecuador estuvo a punto de convertirse en lo que hoy es Haití.
y la gente no está dispuesta a ello. Es por eso que está apoyando la gestión del presidente en todos los aspectos. Bien. Giselle, agradecidísimos por este tiempo esta mañana y por tan completa y precisa descripción de lo que allí ocurre. Un abrazo desde Venezuela. Muchísimas gracias a ti, Román. Y bueno, esperemos que esta situación sea favorable de alguna manera y que hoy logremos un buen diálogo con México. Sí, ojalá así sea. Giselle Jacome es periodista ecuatoriana de Centro TV Radio 97.7 FM. @Giselle con doble L, Giselle Jacome. Nos ha acompañado a esta hora de la mañana. Son las 6:57 minutos. Mire, en la guerra entre Israel y Hamas nos tiene titulares como este. Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, dijo que se ha fijado una fecha ya para la invasión de Rafah. Es la única ciudad grande de Gaza que no ha sido alcanzada por la operación terrestre israelí. También encontramos, por ejemplo, sobre el conflicto en Ucrania, producto de la invasión rusa, que 15 días después de que comenzara una nueva campaña de ataques contra el sistema eléctrico ucraniano, Rusia volvió a golpear las últimas horas con drones y misiles e infraestructuras energéticas en 3 regiones de Ucrania. De hecho, la Organización Internacional para la Energía Atómica alerta del ataque a la central de Zaporilla y pide no traspasar las líneas rojas. Luego, la canciller mexicana Alicia Bárcena llamó este lunes a la calma ante el conflicto con el gobierno de Ecuador, precisamente lo que hablábamos ahora con Giselle, al prometer que no actuará de forma similar contra la embajada ecuatoriana tras el asalto de las autoridades de esa sede diplomática de México en Quito. El ex vicepresidente Jorge Glass fue hospitalizado el lunes, como nos comentaba Giselle, y es un titular de France 24. Si vamos a El Salvador, a 2 años del implementado régimen de excepción, el 2,5% de su población adulta se encuentra detenida, de acuerdo con un informe de la sociedad civil. La Junta Directiva del Congreso de Guatemala envió este lunes al presidente Bernardo Arévalo una solicitud de declaratoria de estado de excepción en todo el país por la crisis ambiental generada por los incendios forestales, sí, también allí, y en basureros en desarrollo. Recuerde que es sobre los incendios en Venezuela, pero particularmente Caracas. Estaremos hablando más adelante con nuestro compañero Román Camacho. Papeles de Panamá. Comienza el juicio de uno de los mayores escándalos mundiales de blanqueo y el Vaticano se opone a la cirugía de cambio de sexo y a los dientes en alquiler. 6:59 minutos de la mañana. Vamos a ir a la pausa y lo hacemos con algo de muy buena música. Maroon 5, el tema Payphone, suena en éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.